a todas. Vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy que tiene que ver con vivir libres en Cristo. Y vamos a ir a nuestro versículo ancla para todo este nuevo tiempo que estamos hablando en Auténtica, que es Gálatas 5:1, y lo estoy leyendo en la versión de Message, el mensaje, que está traducido. Entonces dice: Cristo nos ha liberado para vivir una vida libre, así que toma firme tu posición. Nunca más dejes que nadie te ponga un yugo de esclavitud. Estamos hablando de que nunca más podemos permitir que nada de lo que hay a nuestro alrededor nos ponga ese yugo de esclavitud, porque Cristo ya nos hizo libres, ¿no? Y estamos llamadas a poder vivir en su libertad, y por eso estamos descubriendo en este caminar qué es vivir de manera libre en Cristo. Y si se acuerdan, la sesión pasada aprendimos que hay 4 tipos de vida y vamos a ir más profundo en cada una de ellas, porque a través de empezar a estudiarlas, estoy segura que así como a mí me ha hablado el Espíritu Santo, así va a hablar a cada uno de sus corazones, de esas áreas que el día de hoy tenemos que menguar para que Cristo brille y Cristo sea exaltado. Entonces, el diseño con propósito de Dios para nuestras vidas es poder vivir en su libertad, poder vivir de manera libres, ¿no? Y de repente es muy confuso el concepto de libertad, ¿no? Porque si lo vemos en base a lo que el mundo dice, es totalmente una libertad que lleva a la perdición. Pero la libertad en Cristo es verdaderamente experimentar su gracia, su amor, su favor, su misericordia, experimentar esa plenitud donde cuando entendemos que si lo tenemos ahí, lo tenemos, todo eso es vivir verdaderamente libres, vivir en esa libertad al saber que Jesús está ahí obrando, que hoy podemos experimentar la plenitud de vivir la vida en Cristo, que hoy podemos experimentar el decir, así como es en el cielo, así en la tierra, experimentar la eternidad desde ahora y poder vivir este nuevo tiempo en Cristo de esa manera libre, donde no tenemos ninguna atadura a nuestro pasado, ninguna atadura a lo que el mundo nos quiere ofrecer, sino que podemos caminar en la libertad que Cristo ganó por nosotras. Para lo que estuvimos viendo la semana pasada es que Dios nos creó y nos dio vida, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que entendamos que sí, cuando Dios nos creó, nos dio vida, y podemos verlo en Génesis 2:7, ¿no? Génesis 2:7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. A mí este versículo me fascina porque me puedo poner un momento ahí, porque es como dice, cuando Dios nos creó, Él no solamente habló, sino que se acercó al ser humano y así sopló. O sea, esa cercanía tan cerca para darle vida, para darnos vida. Y es lo mismo que pasa en el vientre de nuestras madres, ¿no? O sea, yo me vi Dios formándonos y dando ese soplo de vida directo. O sea, tenemos un Dios cercano, nuestro Padre cercano, y qué hermoso saber que Él se acerca a nosotros y nos da ese soplo de vida. Entonces, por eso entendemos que toda la humanidad fue formada por ese soplo de Dios, ese soplo que trajo vida. Entonces, lo que hablamos la semana pasada es que existen estos tipos de vida que tienen que ver con la vida bios, la vida sugei, la vida anástrofe y la vida zoe, que la vida zoe es la vida del espíritu. Entonces vamos a ir profundizando en cada una de ellas, vamos a ir encontrando esta riqueza espiritual que el Espíritu Santo va a querer venir a hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y hoy vamos a enfatizar en la vida bios, que es la vida biológica, así como suena, tiene que ver con la vida biológica. Y aquí dice Cajei, que en hebreo dice que cuando Dios sopló el Cajei, sopló vida, sopló propósito, sopló ese aliento que trajo propósito al ser humano. Si nos ponemos a investigar un poco qué es la vida bios, entonces dice que la vida bios se refiere a la vida biológica o natural que tienen los seres humanos. Entonces, animales también, plantas y todos los seres vivos. Y esto viene desde el momento en el que nosotros nacemos y termina obviamente al morir, ¿no? O sea, cuando estamos ahí formándose en el vientre de nuestra madre hasta el día que morimos, tenemos vida biológica. Y esto lo podemos ver tanto en seres humanos como en animales, ¿no? En la naturaleza, ¿no? Tiene que ver con esa existencia, ¿no? Esa existencia física, lo que nos hace estar aquí.
con nuestras necesidades, nuestros órganos. Todo esto es la vida bios. Entonces, lo que podemos sintetizar acerca de la vida bios es que tiene que ver con nuestras necesidades humanas, lo que nos hace ser seres humanos, es lo que nos da existencia como tal en esta tierra. O sea, si hoy nosotras podemos estar en esta conexión, si podemos hoy tomar agua, si podemos comer, si podemos caminar, si tenemos esa necesidad de decir, oye, tengo hambre, ¿no? O tengo sueño, es porque estamos vivos, ¿no? Estamos vivos y estamos aquí en esta tierra con existencia, porque Dios nos dio existencia. Ahora, la vida bios está conformada, como ya lo habíamos platicado en sesiones pasadas de Auténtica, la vida bios está conformada por el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos hace, Dios nos crea espíritu, alma y cuerpo, y en ese soplo nos dio espíritu, nos dio alma y nos dio cuerpo, que es lo que nos permite estar aquí. El cuerpo contiene nuestro espíritu, contiene nuestra alma, nos da esta capacidad de ser seres humanos. Entonces, te quiero hablar un poco de qué fue lo que pasó en el Edén, ¿no? Vamos a ir un poco a qué fue lo que pasó en el Edén. Porque en el Edén, lo que leíamos, vimos que Dios sopló vida al ser humano. Y cuando Dios sopló vida al ser humano, ¿qué fue lo que pasó? Dice que en ese instante el ser humano pasó de ahí ser formado a cobrar vida. Pero ¿qué más podemos ver que pasó en el Edén? Ahí estaban Adán y Eva en el Edén disfrutando la plenitud de la presencia de Dios, pero Eva permitió esa plática con la serpiente, esa plática que desvió todo, que hizo que se corrompiera el diseño con propósito de Dios de la vida biológica del ser humano, de toda la creación, porque no solamente tiene que ver con nosotros como seres humanos, sino toda la creación fue corrompida a causa del pecado, a causa de que le permitimos entrar al pecado, todo fue corrompido. Entonces, el diseño con propósito de Dios era crear vida, siempre, ¿por qué? Porque como vimos, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces, cuando Dios nos crea, Dios crea la naturaleza, Dios crea los animales, nos crea a nosotros, crea cosas con vida, porque Dios es un Dios de vivos. Pero ¿qué pasó? Al momento que entró el pecado, fue corrompido. El diseño original se corrompió. Se volvió un diseño pirata, ¿no? Se volvió esta parte de... Ya no fue esa esencia por la cual Dios la diseñó, porque el pecado corrompió ese diseño con propósito. Pero ¿qué pasó con Jesús? Cuando Jesús llega, da su vida por nosotros, se restaura ese propósito, ese diseño original, en el cual la vida bios regresa al propósito del Edén, cuando Dios sopla ese aliento de vida para con nosotros, que lo veíamos igual la semana pasada, ¿no? Cuando Jesús sopla su último aliento ahí en la cruz, ¿qué pasó? El Espíritu inundó todo, lo llenó por completo, el velo fue partido, tembló, o sea, fue algo totalmente notorio. Entonces, ¿qué pasa cuando Jesús da su vida en la cruz, resucita con poder y autoridad? Se restaura ese diseño que fue corrompido. Entonces, ya la vida biológica ya no pertenece al pecado, porque cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, todo lo que somos se tiene que sujetar a quién es Jesús, se tiene que sujetar a su dominio, a su autoridad. Tenemos que vivir con la vida del Espíritu, la vida Zoe, esa vida del Espíritu que activa los propósitos de Dios, los principios de Dios, que nos lleva a caminar más en ese diseño original, donde todo cobra sentido, donde podemos caminar más y más como Jesús. Vamos a Lucas 4 del 1 al 2 y vamos a estar hablando de cómo Jesús fue tentado, pero al él estar lleno del Espíritu Santo, él venció todo lo que el enemigo quería venir a tentarlo, ¿no? Entonces vamos a ir a Lucas 4 del 1 al 2. Y dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y aquí yo subrayé varias cosas, ¿no? Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús lleno por el Espíritu Santo fue ahí al desierto, estuvo ahí un tiempo en el cual estuvo ayunando y ahí fue tentado. Y fue tentado en cosas totalmente físicas, con la necesidad bios, con esa
necesidad humana que todo mundo tenemos. Ahí Jesús fue tentado, pero Jesús venció con autoridad. ¿Por qué? Porque lo vamos a ir viendo más adelante, pero esa llenura del Espíritu, esa llenura del Espíritu Santo lo llevó a vencer y poder lograr esta parte de vencer al diablo con poder y autoridad. Entonces, ¿en qué fue tentado Jesús en el desierto? ¿No? Y vamos a verlo en Mateo 4, del 1 al 11, lo vamos a leer completo, y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Entonces aquí podemos ver en qué fue tentado Jesús dentro de la vida biológica, ¿no? Entonces fue tentado con los placeres de la vida, fue tentado con la vanagloria de la vida, lo que consume la vida y los negocios de la vida. Y nos podemos preguntar, es que, ¿qué son estos, no? O sea, ¿a qué te refieres con estos? Y vamos a ir más profundo. En los placeres de la vida, ¿por qué? Porque dice que Jesús, ayunando 40 días, que dice que tenía hambre. Empezó a tener hambre. ¿Y qué hizo? El diablo llegó y le dijo: convierte estas piedras en pan. Entonces, los placeres de la vida tienen que ver en nuestra vida biológica con esas necesidades físicas, ¿no? Lo que tenemos, o sea, esa hambre, esa sed, el cansancio, la energía. Y Jesús fue tentado en esto, pero me encanta cómo Jesús responde, porque de nuevo dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces a mí me vuelan las respuestas de Jesús en cada uno de los momentos en los que fue tentado, porque podemos ver cómo Jesús respondía con autoridad. ¿Por qué? Porque era el Espíritu, ese gobierno que decía: hey, o sea, yo sé quién soy, yo sé mi identidad, yo soy el Hijo de Dios, yo sé mi propósito. O sea, yo no voy a caer con tus mentiras que me quieren engañar. Ciertamente, Jesús tenía esta naturaleza humana porque estaba físicamente, corporalmente estaba en esta tierra, pero no fue tentado con estas cosas que nosotros somos tentados. Ahora vamos a ir a vanagloria de la vida y lo que consume a la vida. ¿Y qué pasó también? Lo que podemos ver en lo que leímos todo Mateo 4, dice que el diablo le dice: te daré todos los placeres de este mundo. Y entonces, ¿qué son los placeres de este mundo? Los placeres de este mundo tienen que ir totalmente con los deseos de la carne. O sea, si podemos ver, todas están ligadas entre sí, ¿no? Todas van ligadas y todas tienen que ver con perdición, porque como veíamos al inicio, a causa del pecado se corrompió ese diseño original, ese diseño con propósito, ese diseño que reflejaba ese soplo de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado, Dios y el pecado no pueden estar juntos, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con los placeres de la vida, la vanagloria de la vida, lo que consume a la vida y los negocios de la vida, ciertamente vienen a destruir y aniquilar nuestro llamado y nuestro propósito. En la vanagloria de la vida y lo que consume la vida, vemos esto, ¿no? Que los placeres de la vida producen esa vanagloria y eso consume. ¿Por qué? Porque esa vanagloria era lo que veíamos. Vanagloria tiene que ver con ponernos en el lugar de Dios, un lugar que no es para nosotros. Y esa vanagloria nos lleva a decir: ¿sabes qué? Lo que yo quiero para mí es mejor que lo que tú tienes. Esa vanagloria es pensar que lo que ofrece el mundo es mejor que lo que Dios ofrece. Entonces la vanagloria siempre nos va a consumir porque va totalmente en contra del diseño de Dios para con nosotras. ¿Y cómo responde Jesús? También es una respuesta que a mí me fascina, porque dice:
Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Entonces, ¿qué quería hacer el enemigo? El enemigo quería decirle, o sea, yo te voy a dar, ¿no? O sea, te voy a dar los reinos, ¿no? Si tú te postras y me adoras, te los voy a dar. Y Jesús ahí de vete, ¿no? En un instante le dijo, vete. Y en el cuarto punto podemos ver que son los negocios de la vida. Y los negocios de la vida tienen que ver con nuestra identidad. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? El enemigo le dijo, si eres el hijo de Dios, ¿no? O sea, lo quiso engañar, si eres. ¿Cómo si eres? Porque si estamos en nuestra lectura hemos visto que qué pasó antes de que Jesús fuera llevado al desierto. Él fue bautizado, ¿no? Y que se oyó en los cielos, este es mi hijo amado. O sea, Jesús claramente sabía quién era él. Pero el enemigo está buscando ver cómo nos desvía y cómo ataca nuestra identidad. Entonces Jesús le contesta, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué rescatamos de todo esto? Ciertamente el enemigo va a querer venirnos a atacar en estas áreas, va a querer venir a atacar nuestra vida en estas 4 áreas. Pero la manera en la cual nosotras contestemos hoy tiene un impacto. Tiene un gran impacto, porque ciertamente nos va a querer venir a atacar con esos placeres de la vida, con esos placeres que va a ser, o sea, deleitarnos con cosas que van totalmente en contra del diseño con propósito de Dios, nos va a querer llevar a ver más, anhelar las cosas del mundo, anhelar la visión del mundo, anhelar lo que el mundo tiene que decir, que vamos a encontrar más satisfacción en ello que lo que verdaderamente es importante, y eso nos va a llevar a consumirnos, y el enemigo quiere venir a atacar nuestra identidad. Por eso es tan importante que aprendamos a verdaderamente ser gobernadas por la vida Zoe, y no por nosotras, porque la línea es muy, muy delgadita. O sea, la línea es sumamente delgada. Ciertamente, cada una de nosotras tenemos nuestro talón de Aquiles donde el Espíritu Santo está trabajando, está moldeando, está viniendo a restaurar y se está fortaleciendo en nosotras. Pero hoy tenemos que tener este radar, decirle, Espíritu Santo, darme este radar para darme cuenta si me estoy dejando verdaderamente influenciar por los placeres de la vida, si me estoy dejando llevar por vanagloria las cosas que el mundo ofrece, si verdaderamente estoy permitiendo que lo que el mundo ofrece me esté consumiendo y si esos negocios están alterando mi diseño con propósito. Ahora, Jesús era 100% hombre, pero también Jesús es 100% hijo de Dios. Entonces fue tentado en todo, pero en todo permaneció en el Espíritu. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que Jesús, así como nosotros, tenía vida bios, tenía necesidades, pero nos enseña que en medio de ellas, el gobierno del Espíritu Santo en él le dio la victoria completa. Y esto nos muestra a nosotras que de esta misma manera, nosotras venceremos en Cristo cualquier tentación que el enemigo quiera venir a poner. Cualquier tentación que el enemigo quiera venir a poner delante de nosotras, la vamos a vencer. No es casualidad que hoy los lunes estemos orando por estas áreas en las cuales tenemos que menguar nosotras para que Cristo brille. Por eso qué hermoso que en estos lunes vamos a hacer mundiales para decir, Jesús, a tu manera y no a mi manera. No más a mi manera. Jesús, no más a mi manera, no más a mi forma de pensar, no más a esos engaños que el enemigo quería venir a poner para destruir mi vida, sino hoy caminar verdaderamente en tu llamado con propósito, que así como tú venciste, yo sé que tú me has dado las herramientas para que yo pueda vencer en ti y que tu gloria sea manifiesta a través de mi vida. Vamos a Mateo 26:41, que tiene esta instrucción tan gloriosa y tan hermosa de cómo vencer. O sea, yo cuando leía esto, a mí me sacudió mi corazón, sacudió mi espíritu, porque aquí nos da la respuesta. Dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces aquí quiero que subrayes y que lo podamos tener ahí bien en contexto. Dice, velen y oren. Dice, ¿por qué es necesario que nosotros velemos y oremos? Para que no caigamos en tentación. Esto es un llamado que Jesús nos está haciendo. Dice, ¿por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es muy fácil que caiga. O sea, la carne es sumamente fácil que caiga. Algo que a mí me encanta justo de este versículo es que
Jesús lleno del Espíritu Santo, siendo el Hijo de Dios, el Mesías prometido, permaneció velando y orando. O sea, estamos leyendo los evangelios y no sé si les ha llamado la atención, a mí me ha llamado muchísimo la atención, que dice Jesús se apartaba para orar, se apartaba y se permaneció toda la noche orando antes de escoger de que Dios le revelara a qué discípulos poner, ¿no? O sea, todo el tiempo podemos ver a Jesús mismo, el Hijo de Dios, en esa comunión, Él enseñándonos la importancia de orar. Dice que Jesús se apartaba para orar, para tener un tiempo con su Padre, ¿no? Ese tiempo en el cual Él permanecía velando y orando, velando y orando, velando y orando. Y ese llamado a mí me vuela la cabeza porque a mí me encanta ver cómo Jesús nos enseña en todos los evangelios, nos muestra el Espíritu Santo, cómo Jesús nos da esas herramientas de yo lo viví para que tú también lo puedas vivir. O sea, así como Jesús lo pudo hacer, nosotros en el Espíritu, Jesús venciendo, nosotros también podemos caminar. Entonces me encanta cómo Jesús nos enseña siempre con el ejemplo. Nos enseña cómo permanecer sin distraernos con lo que el mundo ofrece. Nos enseña que la única manera de vencer la tentación, la única manera de vencer estas necesidades bios, todos estos engaños que el enemigo quiere poner para distraernos de dar en el blanco, es a través de vivir esta vida llena del Espíritu que permanece velando y orando. Porque esto tiene que ver con una renuncia a nosotras para que el Espíritu Santo trate y moldee, porque no se trata de nosotras, se trata de Cristo. Creo que lo hemos visto los últimos domingos, ¿no? Lo vimos el domingo pasado, Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. O sea, es necesario que sea menos Karen para que sea más Cristo en mí. Es necesario que hoy pueda renunciar a lo que me ilusiona, a lo que soy yo, a esas necesidades, a mi tiempo, a mi agenda, para que sea Cristo en mí, para que sea Cristo en nosotros todos los días. Y qué hermoso ver cómo el ejemplo de Jesús, al ser tentado, nos deja ese ejemplo de verdaderamente al vivir una vida velando y orando, permanecemos, porque en Cristo está la victoria y el Espíritu Santo nos va a llevar a tener esa victoria en Cristo todos los días, porque Jesús venció para siempre el pecado, la muerte, venció todo, nos regresó ese diseño original con propósito para que podamos caminar en Él. Pero hoy es necesario que nosotras menguemos para que Él crezca. Por eso qué hermoso que nos estamos puliendo en este taller del Espíritu Santo en el que nos está moldeando como el alfarero moldea el barro, diciéndonos en esta área es necesario que tú mengues para que yo brille. Y te quiero seguir leyendo en Mateo 26, 40 al 41 en la versión de The Message, porque a mí me voló cuando estaba leyendo esta versión también. Si ya me había volado, también el poderla entender en esta versión fue como me dio como mucho aliento, ¿no? Porque dice, cuando volvió junto a sus discípulos, los encontró profundamente dormidos. Dijo a Pedro, ¿no puedes aguantar conmigo una sola hora? Dice, mantente alerta, permanece en oración para no caer en la tentación, sin saber siquiera que estás en peligro, porque el Espíritu de Dios está en ti. Hay una parte de ti que está anhelante, dispuesta a todo en Dios, pero hay otra parte que es tan perezosa como un perro viejo durmiendo junto al fuego. Bueno, hay muchísimas cosas de aquí que yo resalto y que las pueden ver aquí subrayadas si le quieren sacar una foto, una captura, porque a mí me voló porque Jesús le dice a Pedro, mantente alerta, permanece en oración para que no caigas en tentación, que se parece mucho a la versión que todos tenemos, pero dice, aunque tú no sepas que estás en peligro. O sea, muchas veces creemos que estamos caminando pues por la vida y de repente decimos, es que yo no veo ninguna señal de peligro. No, o sea, como que vamos caminando y no vemos ninguna señal de peligro y en eso el enemigo nos quiere distraer porque el llamado es, aunque no veamos ninguna señal de peligro, aunque no veamos ninguna señal de alerta, el llamado que Dios nos está haciendo es, aunque tú no lo veas, yo quiero que permanezcas alerta. O sea, aunque no se te aparezca un letrero así gigante como en las películas de cuidado, dice, Dios nos está diciendo, o sea, verdaderamente quiero que aunque no lo veas, quiero que te mantengas alerta, que permanezcas en oración. O sea, que te permanezcas en oración, aunque nosotros creamos, es que, ¿sabes qué? Estoy súper bien ahorita.
es que ahorita estoy en un momento en el cual estoy muy bien, gracias a Dios no he caído en tentaciones, gracias a Dios estoy muy, muy bien. Ahí es el primer como botón rojo en el cual vamos a caer, porque en el momento que nosotras creamos que estamos bien, ahí hay un foco de alerta. Ahí hay un foco de alerta, por eso dice, mantenémonos alertas, permanecer en oración para no caer en tentación. Ahora me encanta porque dice, el Espíritu de Dios está en nosotros. Claramente Jesús venció con poder y autoridad, y al nosotros recibir a Jesús como Señor y Salvador de nosotros, de nuestra vida, de todo lo que somos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y dice que está tan anhelante, así él anhela, está dispuesto a que podamos vivir a más en Dios, pero Él es un caballero. Por eso el llamado dice que nosotros debemos mantener el fuego, ¿no? Mantener ahí vivo, o sea, seguir trayendo las vasijas con el aceite, o sea, no decir, ay, ya me conformo con lo que tengo, sino que Él es un caballero, pero Él quiere que vayamos más profundo. Entonces, por eso me encanta, porque dice, sí, el llamado es mantenerte alerta, permanecer en oración, porque aunque tú creas que todo está bien, tienes que seguir permaneciendo en oración. Aunque creas que todo en la vida va color de rosa, aunque creamos que todo en la vida va como las películas de Disney y vivieron felices para siempre, no, tenemos que permanecer toda nuestra vida en oración, velando, manteniéndonos alerta, no permitiendo que el enemigo nos engañe con esta distracción. Pero también el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y Él está clamando, dice, Él clama por nosotros, Él clama con gemido, Él está ahí clamando por nuestras vidas. Pero qué hermoso que hoy el llamado es, hoy no me sacio, hoy yo quiero más. ¿Por qué? Porque Él está anhelante y nosotros estamos anhelantes, pero tenemos que estar dispuestos a decir, Dios, a tu manera, no a mi manera. Dios, yo vengo para que tú brilles. Ahora, hay otra parte que pues vamos cerrando, pero me llama mucho la atención porque en la versión pasada que leímos, dice que la carne es débil. Pero aquí lo que menciona en esta versión del mensaje dice, pero hay otra parte que es tan perezosa como un perro viejo durmiendo junto al fuego. Entonces, la carne, básicamente aquí le está comparando que la carne, o sea, que la vida en la carne, literal es totalmente, le está comparando como con un ser viviente, con un perro. Y aparte dice que es viejo, que está durmiendo junto al fuego, y eso quiere decir que si está durmiendo junto al fuego, no se está dando cuenta que el fuego lo va a quemar. O sea, que en algún momento si se acerca más o rueda tantito, el fuego lo va a quemar y ahí va a quedar. ¿Por qué? Porque la carne es tan débil que no se da cuenta, o sea, no se da cuenta. O sea, la carne en un instante cae. Por eso aquí dice, tenemos que estar alertas. O sea, aun cuanto creamos que no, tenemos que permanecer alertas. Entonces aquí podemos notar dos cosas con las cuales nos tenemos que ir el día de hoy, porque en la vida bios podemos encontrar que claramente en Cristo hay victoria, claramente hoy tenemos esperanza y que el Espíritu está dispuesto, pero también que la carne es débil. Entonces tenemos estos dos contrastes que tenemos que llevarnos súper grabados y poder meditar en ellos en esta semana, porque en Cristo tenemos la victoria, en Cristo vencemos toda debilidad, toda tentación, todo lo que el enemigo quería venir a robar. Cada quien tiene esas áreas donde Dios está tratando en nosotras, pero qué hermoso saber que en Cristo ya está la victoria. Pero ¿cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas? El llamado de Dios para nuestras vidas es que permanezcamos. Y algo que platicábamos y que llevamos mucho tiempo con esto es que es muy fácil iniciar algo, pero muchas veces nos cuesta mucho trabajo terminarlo. Es como todos podemos decir, iniciamos el año y dijimos, este año sí empiezo la dieta, ¿no? O sea, todos deben decir, este año voy con todo, voy a empezar la dieta. Y siendo sinceras, ¿quién de aquí ha permanecido en la dieta? No vamos a levantar la mano, pero yo creo que a muchas nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque es muy difícil, a veces empezamos y es muy difícil permanecer. Pero hoy en Cristo tenemos esa victoria para que podamos vencer a la carne, porque la carne es la que no nos lleva a permanecer. Hoy estamos leyendo la Biblia de manera continua, estamos en este tiempo en todo tiempo, y verdaderamente es este llamado de decir, oye, empiezo pero voy a terminar. ¿Por qué? Porque ciertamente sí, la carne es débil, o sea, la carne nos va a decir, híjole,
Pues es que sí, te estás llevando 1 hora y media de lectura y después tienes que hacer tu libreta, o sea, de repente la carne nos va a querer distraer. Pero hoy qué importante decir, en Cristo el Espíritu Santo nos lleva a vencer. Nos lleva a vencer por completo. O sea, la victoria ya está dada en Jesús y estamos llamados a que en Jesús podamos experimentar victoria. O sea, no se trata nada más de, ok, sé que en Cristo hay victoria, sino que lo podamos vivir. Que nosotras mismas podamos vivir la victoria de Cristo en cada situación de nuestras vidas, en las cosas que son difíciles para nosotras, permaneciendo. Entonces Mateo 26 dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación. ¿Por qué? Porque el Espíritu está dispuesto. El Espíritu está dispuesto. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Y ahora, ¿qué podemos ver en la carne es débil, no? O sea, ¿qué podemos ver qué notamos, no? Justo con lo que leíamos en la versión de The Message, dice, pero hay otra parte que es tan perezosa como un perro viejo durmiendo junto al fuego. Que permitir esa rienda suelta a la vida a Dios nos lleva a vivir una vida totalmente en desajuste. Una vida totalmente en un desajuste en los sentidos, porque esto debilita todo lo que somos. O sea, cuando nosotros permitimos rienda suelta a la carne, cuando nosotros damos este sentido de mis necesidades, ¿no? Primero cubro mis necesidades, ¿no? De repente tenemos no, es que mi agenda es tan ocupada que primero tengo que cubrir mis necesidades físicas, porque si no, como desayuno y ceno, si no duermo mis horas, si no trabajo, si no sé qué, si no hago ejercicio, pues ya me desconecto completamente. Y de repente, ¿y dónde está nuestro tiempo con Dios? Cuando eso es lo que es verdaderamente importante. Entonces, de repente estamos buscando satisfacer todo lo terrenal, todo lo que son estas áreas que son de la carne, y de repente no nos damos cuenta que ahí tal vez el enemigo se ha metido y nos ha metido estas ideas que dice, pero pues te estás cuidando, ¿no? Estás cuidando tu salud, estás cuidando lo que comes, estás teniendo buenos hábitos, pero de repente no estamos dando cuenta que eso está totalmente en contra de lo que habla la palabra de Dios, porque ciertamente no es, ay, ahora Karen me está dando un permiso para descuidarme, no, sino verdaderamente antes de pensar en, oigan, voy a cuidar mi alimentación, es ¿cuánto le estoy dedicando a buscar la presencia de Dios? ¿Cuánto le estoy dedicando a mi tiempo de oración? O sea, porque si lo que veíamos, ¿no? De repente, si le estamos dedicando más tiempo a mi comida, a mi tiempo de ejercicio, a mi trabajo, entonces estamos teniendo un desequilibrio en todas las áreas. Y entonces ahí es cuando la carne es débil, y ahí es ese foco de alerta que veíamos justo en Mateo 26, que dice, tú puedes creer que todo está bien, puedes decir, pues es que me siento físicamente, híjole, o sea, corro un maratón y estoy perfecta, con energía, pero el espíritu aquí estamos permitiendo que esté débil. Cuando tenemos que fortalecernos, y el ejercicio para fortalecernos es verdaderamente velar y orar, menguar para que Cristo brille en nosotras. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas, no? El llamado de Dios para nuestras vidas es que nuestra vida Dios esté rendida a los pies de Cristo. Y tiene que ver con este ayuno a mí para más de Cristo en mi vida. Y si no escuchaste la prédica de inicio de Gemas de este 2024, te invito a que la puedas escuchar. Yo no voy a profundizar mucho en este tema porque ya para eso tenemos la prédica de arranque de Gemas 2024, entonces te invito a que la puedas escuchar. Pero el ayuno a veces buscamos y pensamos que tiene que ver con esta parte de renunciar a un alimento, cuando el ayuno verdaderamente es que mengue yo para que Cristo brille en mí, que mengue la carne, que mengue a todo lo que me hace ser Karen, para que sea más la vida de Cristo en mi vida. Entonces eso tiene que ver con el ayuno de reflejar más a Cristo. Entonces, en nuestra vida biológica, en todo lo que somos, ¿qué debemos hacer? Reflejar, tiene que estar rendida a los pies de Cristo. Y que sea la vida del Espíritu la que gobierne sobre nosotros. O sea, la historia que leíamos de Jesús a ser tentado en el desierto nos deja este claro ejemplo de que así como Jesús venció, nosotros vamos a vencer todos los ataques que el enemigo vaya a querer venir a traer hacia nuestras vidas. Pero ¿cómo vamos a vencer? De nuevo, ya tenemos la respuesta. Verdaderamente menguando para que Cristo brille y verdaderamente permaneciendo en oración y estando alertas, ¿no? Velen es estar alertas.
aunque todo parezca que va de la manera correcta. Ahora, algo que quiero enfatizar es, Jesús derramó su vida bios, su vida biológica, para que hoy mi vida bios experimente su plenitud. Entonces, ¿qué es esto? ¿A qué nos referimos con Jesús derramó su vida? Jesús derramó su vida porque Él pagó lo que a mí me correspondía pagar. Derramó toda su sangre. Su cuerpo fue maltratado por nosotros. Lo azotaron, se burlaron de Él y aún así Jesús permaneció. Fue crucificado, pero venció a la muerte con poder, venciendo al pecado, venciendo toda tentación, para que hoy nosotros podamos experimentar, vivir su plenitud todos los días de nuestra vida, experimentar la eternidad en la llenura de su presencia en mi vida todos los días. Hoy en Cristo tenemos la victoria, hoy en Cristo tenemos restitución, hoy en Cristo tenemos restauración. O sea, Jesús derramó todo, o sea, dio su cuerpo, dio su sangre para que hoy podamos vivir en su plenitud. Él renunció a todo lo que Él era, todo lo que le daba esa vida biológica también, lo derramó por completo para que nosotras podamos hoy experimentar la plenitud de su vida en todas las áreas de nuestra vida. Y por eso es tan importante que verdaderamente velemos y oremos. ¿Por qué? Porque Jesús venció con autoridad, venció con poder. Él venció a la muerte, venció principados y potestades. Él está sentado a la diestra del trono del Padre. Él es el Cordero inmolado, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Y hoy nosotros podemos acercarnos libremente delante de su presencia y poder hoy experimentar aquí en nuestra vida terrenal la plenitud de su vida. No solamente cuando seamos arrebatadas con Él y estemos ahí en su presencia, que va a ser lo más hermoso experimentar esa plenitud, pero hoy también Dios quiere que podamos experimentar esa plenitud de Cristo y que podamos entender que Él venció y que no hay nada que pueda limitar, no hay ninguna arma forjada, no hay nada que le pueda hacer frente a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Jesús venció con autoridad. Vamos a ir cerrando y nos vamos a ir a Romanos 6. Y lo voy a leer en la versión del mensaje de Message y dice: entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguir pecando para que Dios siga perdonando? Espero que no. Si hemos dejado el país donde el pecado es el rey, ¿cómo podemos seguir viviendo allí en nuestra vieja casa? ¿O no te has dado cuenta de que hemos hecho las maletas y nos hemos ido de allí para siempre? Eso es lo que ocurrió en el bautismo. Cuando nos sumergimos en el agua, dejamos atrás el viejo país del pecado. Cuando salimos del agua, entramos en el nuevo país de la gracia, una vida nueva en una tierra nueva. Romanos 6, del 4 al 5 dice: eso es lo que significa el bautismo en la vida de Jesús. Cuando nos sumergen en el agua es como el entierro de Jesús. Cuando nos levantan del agua es como la resurrección de Jesús. Cada uno de nosotros es resucitado por nuestro Padre a un mundo lleno de luz para que podamos ver hacia dónde vamos en nuestro nuevo país soberano de la gracia. Romanos 6, del 6 al 11 dice: ¿puede estar más claro? Nuestra vieja forma de vida fue clavada en la cruz con Cristo. Un final decisivo para esa vida miserable por el pecado. Ya no cautiva de las exigencias del pecado. Lo que creemos es esto: si estamos incluidos en la muerte de Cristo que venció el pecado, también estamos incluidos en su resurrección salvadora. Sabemos que cuando Jesús resucitó de entre los muertos fue una señal del fin de la muerte como fin. Nunca más la muerte tendrá la última palabra. Cuando Jesús murió se llevó consigo el pecado, pero vivo nos trae a Dios. A partir de ahora, piensa de esta manera: el pecado habla una lengua muerta que no significa nada para ti. Dios habla tu lengua materna y tú te aferras a cada palabra. Estás muerto al pecado y vivo para Dios. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús nos regresó a ese diseño con propósito. Como iniciamos esta sesión, iniciamos con qué pasó en el Edén. El diseño bios de Dios, de la vida bios de Dios, fue corrompido a causa del pecado. ¿Pero qué vino a hacer Jesús? ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a restaurarlo todo. Vino a traernos, dice, a una nueva manera de vivir. Fuimos así como, dice que en el bautismo, así como nos somos sumergidos,
así nos somos restaurados, nos salva, nos da esta vida nueva juntamente con Cristo. Y qué hermoso entender que hoy no es nuestra manera antigua de vivir, debemos vivir con esa vida nueva. Y esa vida nueva en Cristo nos lleva a caminar como Jesús caminó. Y la palabra de Dios nos lleva a experimentar verdaderamente el cómo Jesús caminó. Por eso decía, qué hermoso ver en todos los evangelios, en toda la palabra de Dios, ese ejemplo de Jesús en cada área, para que cada área de nuestra vida hoy lo refleje, para que cada área de nuestra vida podamos entender que en Cristo está la victoria. Romanos 6 del 2 al 14 dice, eso significa que no deben darle al pecado un voto en la forma en que conducen sus vidas. No le den la hora del día, ni siquiera hagan pequeños mandados relacionados con esa vieja forma de vivir. Láncense de todo corazón y a tiempo completo. Recuerden, han resucitado de entre los muertos a la manera de Dios de hacer las cosas. El pecado no puede decirles cómo vivir. Después de todo, ya no vives bajo esa vieja tiranía, vives en la libertad de Dios. Entonces, a mí estos versículos todos romanos que lo estamos leyendo me revolvió el corazón, me sacudió por completo, porque aquí dice, ya no más el pecado tiene un voto. El pecado fue vencido una vez y para siempre. El sacrificio de Jesús fue tan perfecto, tan hermoso, que una vez y para siempre ya no tiene más autoridad. Y que hoy nosotros, al recibir a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, no le podemos permitir al pecado que ahora conduzca nuestra manera de vivir, porque eso sería anhelar lo viejo. Y nosotras no estamos llamadas a anhelar lo viejo. Debemos anhelar lo nuevo, ¿no? Aquí me vuela como dicen, no le den ni la hora del día. O sea, no le debemos dar ni la hora del día al pecado. No podemos permitir, ni siquiera dice pequeños mandados, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es súper clara. Un poquito de levadura leuda toda la masa. No estamos exentos a equivocarnos. Pero ¿cuál es el llamado? Verdaderamente permanecer. Permanecer. ¿Y cómo vamos a permanecer? Lo llevamos recalcando y lo estoy repitiendo una y otra vez para que nos los llevemos y que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Vamos a permanecer velando y orando. La vida bios, que fue corrompida por el pecado, en Cristo fue restaurada y restituida, para que ahora vivamos en el propósito de Dios una nueva vida. El propósito de Dios es que nosotros podamos vivir una nueva vida. Y estamos viendo hoy la vida bios. Vamos a irnos la próxima semana a la vida Psique, vamos a estar viendo la vida Nastrofe y la vida Zoe, punto por punto. Pero hoy específicamente el llamado de Dios es que hoy en nuestra vida bios, en nuestra vida biológica, que Dios sopló su aliento de vida para que hoy nosotros estemos aquí, hoy podamos entender que Cristo restauró lo que el pecado vino a corromper. Cristo restituyó lo que el pecado vino a corromper. Eso quiere decir que hoy en nuestra vida biológica, todo lo que somos, todos nuestros órganos, nuestra sangre, nuestros glóbulos, esa necesidad de comer, todo se somete perfectamente y completamente a la autoridad y el gobierno de Cristo. Ya no podemos caminar como caminábamos antes. Entonces, si estamos batallando con un tema de, híjole, es que no me puedo controlar con la comida, ¿sabes qué? Sí te puedes controlar, te voy a decir por qué. Porque Cristo venció en la cruz todo lo que el enemigo quería venir a robar, matar y a destruir, ese diseño corrompido que tiene que ver con no al control, o sea, con esa rienda suelta a todo. Jesús lo venció porque hoy se controla todo en quién es Él, y esa es la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque a veces el mundo nos quiere hacer pensar que la libertad es como rienda suelta a todo, ¿no? O sea, rienda suelta a mis emociones, cuando verdaderamente no nos damos cuenta que esa rienda suelta es esclavitud. Esa rienda suelta produce una esclavitud y produce adicciones, produce muerte, produce cosas que literalmente viene a matar, robar y destruir. Pero cuando experimentamos la libertad de Cristo, nuestra vida biológica, todo se va a ordenar. ¿Por qué? Porque Cristo lo vino a restaurar y a restituir. Y restituir es que nos viene a regresar al plan ideal de mejor manera, de mejor y mayor manera.
Y qué hermoso que hoy podemos experimentar esa vida nueva de Cristo para con nosotros. Ya estoy cerrando prácticamente, pero la vida del Espíritu es la que debe reinar en nosotras. Es la vida del Espíritu la que debe reinar, verdaderamente la vida Zoe. Se lo hablábamos la semana pasada, la vida Zoe tiene que ver con una búsqueda. Y creo que hoy quedó muy claro que esta búsqueda de esta semana y de las próximas semanas para nuestra vida Zoe, para poder encontrar la vida del Espíritu en nosotras, tiene que ver con velar y orar. Porque entre más nosotras velemos, es decir, estemos alertas y estemos en oración, más va a ser el Espíritu reinando en nosotras. Es donde vamos a menguar más nosotras para que Cristo reine en todo lo que somos. Porque Él va a gobernar en nuestra vida, en toda nuestra vida. Pero hoy estamos hablando de la vida bios. Y hoy vamos a ver esta semana ese reinado de Cristo en poder y autoridad, y las próximas semanas, pero estoy enfatizando en esta semana porque nos vamos a llevar esta palabra para irla meditando ahí, diluyendo, así que el Espíritu Santo venga a confirmarla. Pero hoy esta palabra viene: permanezca, vele y ore, porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La vida del Espíritu, es decir, la vida Zoe, nos lleva a permanecer velando y orando. En nuestras fuerzas va a ser imposible. En nuestras fuerzas es sumamente complicado. O sea, claramente lo podemos ver. ¿Qué pasaba con los discípulos? Dice, Jesús se los llevaba para que oraran por Él. ¿Y qué pasaba? El sueño les ganaba. ¿No? O sea, ¿qué pasaba? El sueño les ganaba. ¿Qué es eso? ¿A qué nos refiere ese sueño? Tiene que ver con esa vida bios, que de repente es esa falta de control, hasta incluso a un impulso de dormir. Pero hoy el Espíritu Santo es mayor en nosotras, es la vida de Cristo mayor en nosotras la que nos va a llevar a permanecer, la que no nos va a llevar a que nos gane el sueño, la que no nos va a distraer con cosas que el mundo nos quiera poner, la que no nos va a querer distraer con nuestra agenda, la que nos va a llevar el Espíritu Santo a anhelar, nos va a llevar el Espíritu Santo a verdaderamente permanecer, a verdaderamente velar y orar. En Cristo ya está la victoria. No hay más tentación al pecado y no hay más seducción al pecado. El pecado está vencido, está muerto. Y debemos entender que en Cristo está la victoria. Estamos diseñadas por Dios de una manera auténtica para vivir la vida bios de Dios, el verdadero soplo de Dios en nuestras vidas. Ese verdadero soplo que trae libertad. Ese verdadero soplo que nos hace libres del pecado porque Cristo lo venció. Ese verdadero soplo que nos restaura y nos restituye y nos regresa al diseño original. Y cierro con Mateo 9:17. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Hoy el llamado que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones es lo nuevo que el Espíritu Santo está poniendo en nuestras vidas a través de la victoria de Cristo. No puede voltear a ver lo viejo, no puede voltear a ver lo que éramos antes, no puede voltear a ver en lo que nos equivocábamos antes. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó con la esposa de Lot al voltear a ver atrás? Se convirtió en estatua de sal. Entonces, el voltear a ver atrás nos destruye. Hoy la palabra es muy clara. Si antes nos costaba trabajo velar y orar, si antes teníamos impedimento, hoy el Espíritu Santo está derramando un soplo de ese aliento nuevo, ese aliento de vida nuevo, donde nos va a despertar, donde nos va a llevar a verdaderamente tener comunión con Él, donde verdaderamente nos va a sacudir para decir, hija, me quiero encontrar contigo. Y qué hermoso que aquí hay mujeres que vamos a responder a ese llamado, y ese vino nuevo va a ser derramado en odres nuevos. Y en esa vida nueva, lo que éramos antes, ya no más, porque Cristo venció con poder y autoridad, y vamos a experimentar, y todos los días vamos a experimentar la libertad de Cristo, pero esa libertad en Cristo que tiene que ver con permanecer en Él, en esa llenura del Espíritu Santo, que nos lleva a vivir una vida en oración, que nos lleva a vivir una vida de estar alertas, que nos lleva a vivir una vida que le dice al diablo, escrito está, escrito está, escrito está, consumado es, no tienes más autoridad.
consumado es, no tienes más poder, no tienes más autoridad y no tienes más control en mi vida, porque mi Jesús venció, fue consumado todo y hoy en Cristo tengo la libertad para poder experimentar en esta tierra la eternidad, experimentar su gracia, experimentar su luz. Hoy ese es el llamado de Jesús para nuestras vidas y vamos a cerrar este tiempo en oración. Gracias, Espíritu Santo, por la palabra que tú estás hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas. Gracias por la vida de cada una de las mujeres que está en esta conexión. Yo las bendigo. Declaro que esta palabra queda tatuada en sus corazones, que fue sembrada en tierra fértil, esa tierra en la cual va a producir fruto y fruto en abundancia. Hoy entendemos que nuestro diseño es vivir esa restitución y esa restauración en ti, viviendo la vida del Espíritu en todo lo que somos, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y que el diseño original, tu diseño original, en ese soplo de aliento de vida, cobra sentido en nuestras vidas a través de la vida de Cristo derramada en la cruz por nosotras, que hoy podemos experimentar verdaderamente la victoria de Cristo en cada área, porque escrito está, Jesús, escrito está que tú venciste a la muerte, venciste el pecado, diste tu vida una vez y para siempre, porque tú estás sentado en el trono, porque tú venciste con poder y autoridad. Hoy nosotras podemos caminar sabiendo que tú alumbras nuestra vida, que nosotras ya no vivimos más en el país del pecado, que ya no somos más de esta tierra, que ya no somos más de la tentación, sino que hoy estamos en tu gracia, estamos en tu favor, estamos en tu misericordia, estamos en ese diseño con propósito, en donde todo cobra sentido, en donde es tu autoridad, es tu gobierno, es tu espíritu manifestándose en nuestras vidas y levantándonos. Jesús, hoy queremos acercarnos más a ti, Espíritu Santo, queremos responder al llamado de verdaderamente vivir una vida que esté alerta, esta vida que vele y ore. Enséñanos, porque queremos más de ti, queremos más. Hoy no es coincidencia que estemos rindiendo todo lo que somos, rindiendo nuestra carne, rindiendo todo lo que somos delante de ti, porque tú nos estás formando, tú eres el alfarero y estás moldeando nuestras vidas. Gracias, Jesús, porque hoy ponemos ese vino nuevo en esos odres nuevos, porque tú estás trayendo lo nuevo, esa restauración y esa restitución, para que hoy caminemos en tu libertad, esa libertad que nos lleva a experimentar tu vida, experimentar tu alegría, experimentar tu gracia, experimentar tu amor. Te amamos, precioso Jesús, y tú eres digno de toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén.